Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con el aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo a la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 15 de enero de 2025. Escuchamos ya la alegría en el aula Pablo VI con todos los grupos provenientes de todas partes del mundo para escuchar la catequesis del Santo Padre de este miércoles. Estamos aquí desde los estudios de Radio Vaticano y Vatican News. Reciban un saludo de mi parte, quien les habla Alina Tufani Díaz. Como siempre, un saludo también de Gabriele Di Domenico en el control técnico y del padre Pavel en la coordinación también. Obviamente, un saludo de toda la redacción de lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Vemos que el Santo Padre ya está entrando a la sala del aula Pablo VI, al palco. Unas 5.000 personas se encuentran en este momento esperando al Santo Padre. Hoy el Papa pronunciará la tercera catequesis del ciclo dedicado justamente a este jubileo del 2025, titulado Jesucristo, nuestra esperanza. Este ciclo inició el pasado 18 de diciembre de 2024 y hoy el Santo Padre en este momento está por dar inicio a la audiencia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Bien, Matteo. con el saludo litúrgico da inicio también a la lectura del Evangelio escogido para esta catequesis. Lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete Se come trata bambini, non entrerete nel regno del dei cieli. Evangelio según Si San scandalizzerà uno Mateo, solo di questi piccoli che credono in me. capítulo Gli 18, conviene che gli versículos venga del presa al 1 collo una macina da al mulino 3 y el e sia 6. gettato nel profondo del mare. Parola del Signore. Como de costumbre, este pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de las audiencias generales. Luego del italiano, el francés, el inglés, el alemán, el español, el chino, el portugués, el árabe y el polaco. Alors, Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Parole du Señor. Bueno, como decíamos, se trata de una lectura tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 3 y el 6. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar.
Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Stunde kamen die Jünger Escuchamos zu ahora Jesus und este fragten, mismo wer pasaje ist denn im bíblico Himmelreich der en Größte? alemán. Da rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und Como sagte, mencionaba Amen, ich sage anteriormente, euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dentro werdet ihr nicht in de das Himmelreich hineinkommen. unos instantes escucharemos al Papa que pronunciará esta tercera catequesis de un ciclo que comenzó apenas el 18 de diciembre y dedicado al Jesucristo nuestra esperanza. Hoy el Santo Padre continuará su reflexión sobre los más amados por el Padre, es decir, los niños. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Palabra del Señor.恭读马窦福音18章1至3节和6节。就在那时刻， Bien, escuchemos en este momento la lectura del Evangelio en chino, uno de los idiomas que el Papa ha querido incluir recientemente en estas catequesis. 若不变成如同小孩子一样，你们绝不能进入天国。 Recordamos que durante la audiencia general la palabra es proclamada en diferentes idiomas para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. 以上是天主的圣训。 Ahora es el turno del lector en portugués, así que dejamos el sonido internacional para nuestros oyentes y nuestra audiencia también en portugués. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino do céu? Ele chamou um menino, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino do céu. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, seria preferível que lhe suspendessem o pescoço à mó de um moinho e o lançassem nas profundezas do mar. Palavra da salvação. Bien, en este momento toca la lectura en polaco y en árabe, o en árabe y en polaco, y vamos a aprovechar estos momentos para saludar a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live o YouTube, y también a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. Como siempre, no podemos dejar de saludar a las emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten en este miércoles 15 de enero. Estos amigos que nos escuchan a través de la televisión o la radio son de España, Popular
Televisión Murcia, Setelmont TV en Alicante, de América Latina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio María en República Dominicana y Haití, Radio Hogar en Panamá, Radio Católica Cuenca en Ecuador, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Santa María en La Vega, República Dominicana, Radio María en El Salvador, Radio María Panamá, Venezuela, Guatemala, y luego de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston y Radio Vida en Abundancia de Washington. Y como siempre también a nuestros amigos de ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización y EWTN Radio y Televisión. Bien, tras la lectura del pasaje bíblico, nos disponemos ahora a escuchar las palabras del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nell'altra udienza abbiamo parlato sui bambini. En la audiencia pasada hemos hablado de los niños. También hoy vamos a hablar de los niños. La semana pasada nos detuvimos en cómo en su obra Jesús habló repetidamente de la importancia de proteger, acoger y amar a los más pequeños. Sin embargo, aún hoy en el mundo, cientos de millones de menores se ven obligados a trabajar y muchos de ellos están expuestos e molti di loro sono esposti a lavori particolarmente pericolosi. Muchos de ellos están expuestos a trabajos especialmente peligrosos. Por no hablar de los niños y las niñas que son esclavos de la trata para la prostitución, de la pornografía y de los matrimonios forzados. Y esto es muy amargo, en realidad. En nuestras sociedades, lamentablemente, los niños sufren abusos y malos tratos de numerosas formas. El maltrato infantil, sea cual sea su naturaleza, es un acto despreciable y atroz. No es simplemente una lacra de la sociedad, sino un crimen. Es una gravísima violación de los mandamientos de Dios. Ningún niño debería sufrir abusos. Un solo caso es ya demasiado. Es necesario, por tanto, despertar las conciencias, practicar la cercanía y la solidaridad concreta con los niños y jóvenes abusados. Y al mismo tiempo, crear confianza y sinergias entre quienes se comprometen a ofrecerles oportunidades y lugares seguros en los que crecer serenos. En algunos países de América Latina, donde hay un fruto especial que se llama arándano. Pero para recoger el arándano se necesitan manos tiernas y lo hacen hacer a los niños. Los esclavizan desde pequeños para la cosecha. Las pobrezas difusas, la escasez de herramientas sociales de apoyo a las familias, la marginalidad que ha aumentado en los últimos años, junto con el desempleo y la precariedad laboral, son factores que cargan sobre los niños más pequeños el precio más alto a pagar.
En las metrópolis donde muerden la fractura social y la decadencia moral, hay niños que se dedican al tráfico de drogas y a las más diversas actividades ilícitas. ¿Cuántos de esos niños hemos visto caer como víctimas sacrificiales? A veces trágicamente son inducidos a convertirse en verdugos de otros compañeros, además de dañarse a sí mismos, su dignidad y su humanidad. Y sin embargo, cuando en la calle, en el barrio de la parroquia, estas vidas perdidas se ofrecen a nuestra mirada, a menudo miramos hacia otro lado. Hay un caso también en mi país. Un niño llamado Loan fue secuestrado y no se sabe dónde está. Y una de las hipótesis es que ha sido llevado para quitarle los órganos para hacer trasplantes. Y esto se hace, sépanlo, esto se hace. Algunos se quedan con cicatrices, otros mueren. Por esto quisiera recordar hoy a este niño, Loan. Nos cuesta reconocer la injusticia social que lleva a dos niños que quizás viven en el mismo barrio o bloque de apartamentos a tomar caminos y destinos diametralmente opuestos porque uno de ellos nació en una familia desfavorecida. Una fractura humana y social inaceptable entre los que pueden soñar y los que deben sucumbir. Pero Jesús nos quiere a todos libres y felices, y si ama a cada hombre y a cada mujer como a su hijo y a su hija, ama a los más pequeños con toda la ternura de su corazón. Por eso nos pide que nos detengamos a escuchar el sufrimiento de los que no tienen voz, de los que no tienen educación. Luchar contra la explotación, especialmente la infantil, es la manera de construir un futuro mejor para toda la sociedad. En algunos países han tenido la sabiduría de ofrecer derechos a los niños. Busque en WhatsApp cuáles son los derechos de los niños. Así que nos podemos preguntar, ¿qué puedo hacer yo? En primer lugar, deberíamos reconocer que si queremos erradicar el trabajo infantil, no podemos ser sus cómplices. Y cuando lo somos, por ejemplo, cuando compramos productos que emplean mano de obra infantil, ¿cómo puedo comer y vestirme sabiendo que detrás de esa comida o de esa ropa hay niños explotados que trabajan en lugar de ir a la escuela? Tomar conciencia de lo que compramos es un primer acto para no ser cómplices. Qualcuno dirà che come singoli non possiamo fare molto. È vero, come singoli non possiamo fare molto. Algunos dirán que como individuos no podemos hacer mucho, es cierto, pero cada uno puede ser una gota que, unida a muchas otras gotas, puede convertirse en un mar. Sin embargo, también hay que recordar a las instituciones, incluidas las eclesiásticas, y a las empresas, su responsabilidad. Pueden marcar la diferencia dirigiendo sus inversiones a empresas que no utilicen ni permitan el trabajo infantil. Muchos estados y organizaciones internacionales ya han promulgado leyes y directivas contra el trabajo infantil, pero se puede hacer más. También insto a los periodistas, hay algunos periodistas
Los exhorto a que cumplan con su parte, pueden contribuir a concienciar sobre el problema y ayudar a encontrar soluciones. No tengan miedo, denuncien estas cosas. Ringrazio tutti coloro che non si voltano dall'altra parte quando vedono bambini Y costretti doy las gracias a todos aquellos que no miran hacia otro lado cuando ven a niños obligados a convertirse en adultos demasiado pronto. di Gesù. Tutto quello che avete fatto a uno solo Recordemos siempre las palabras de Jesús. Todo lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Teresa di Calcutta, gioioso operario della vigna del Signore. Santa Teresa de Calcuta, alegre trabajadora en la vida del Señor, fue madre de los niños más desfavorecidos y olvidados. Y con la ternura y el cuidado de su mirada, ella puede acompañarnos a ver a los pequeños invisibles, los demasiados esclavos de un mundo que no podemos abandonar a sus injusticias. La felicità dei più deboli, Porque la felicidad de los más débiles construye la paz de todos. Madre Teresa, diamo voce. Y con Madre Teresa damos voz a los niños. Chiedo un luogo sicuro dove posso giocare. Pido un lugar seguro donde pueda jugar. Chiedo il diritto di Pido essere una sonrisa de quien sabe amar. Pido el derecho a ser niño, a ser esperanza de un mundo mejor. Pido Posso contare su poder crecer como persona. ¿Puedo contar contigo? Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement et vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique. Bien, hemos escuchado la catequesis del Santo Padre. En este momento comenzarán la síntesis de esta catequesis del Santo Padre en distintos idiomas. Recordamos que estamos transmitiendo esta catequesis del Santo Padre este miércoles 15 de enero, conectados al aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano. Transmitimos Radio Vaticano, Vatican News. Esta audiencia dedicada a los niños, a los más amados por el Padre. Se trata de la segunda catequesis, como lo dijo el Santo Padre, dedicada a hablar de los niños, hablar de los cientos de millones de niños que se ven obligados a trabajar, que son explotados para trabajos peligrosos, pero también para la trata para la prostitución, para la pornografía, los matrimonios forzados. Souvenons-nous de la parole de Jésus. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins. Ahora los saludos del Papa en francés. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare il gruppo di pellegrini di Rouen, il pellegrinaggio diocesano di Évreux e il presbiterio di Tours. Cristo ci insegna a riconoscere in ogni piccolo un tesoro da accogliere e proteggere. Possiamo trasformare il nostro mondo, purtroppo avido, in una società più umana e più fraterna. Dio vi benedica. Ahora la traducción del saludo del Papa a los francófonos. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, en particular al grupo de peregrinos de Rouen, a la peregrinación diocesana de Évreux y al presbiterio de Tours.
Que Cristo reconozca en cada pequeño un tesoro que hay que acoger y proteger, que podamos cambiar nuestro mundo desgraciadamente codicioso en una sociedad más humana y fraterna. Que Dios bendiga a todos. A continuación, escuchemos el saludo en lengua inglesa. Generalmente al principio los lectores se hacen voz de los peregrinos y fieles para saludar al Santo Padre. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on children, we now consider their welfare. Jesus, who loves everyone as a child of God, cares especially for those who are the smallest, seeing everything done to them. En la síntesis, en inglés, se destaca justamente de la catequesis del Papa el bienestar de los niños, cuando dice que Jesús, que ama a todos como hijos de Dios, se preocupa especialmente de los más pequeños, considerando todo lo que se les hace y cómo esto preocupa. Por eso atender las necesidades de estos pequeños es una grave obligación moral. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Sud Corea e Stati Uniti. Con fervidi auguri che questo Giubileo della Speranza sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. Doy una calurosa bienvenida, dijo el Santo Padre en sus saludos a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy. Especialmente el Papa saludó a aquellos procedentes de Corea del Sur y de los Estados Unidos, con fervientes oraciones para que el presente jubileo de la esperanza sea un tiempo de gracia y de renovación espiritual para ustedes y sus familias. Invoco sobre todos, dijo el Papa, la alegría y la paz del Señor Jesús. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre aufrichtige Zuneigung bekunden und sie versichern Sie außerdem Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Bien, escuchamos ahora la síntesis en alemán. Como siempre, el saludo del lector de parte de todos los peregrinos que se encuentran en la audiencia, quienes los acompañan al Santo Padre con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Dass die Kinder einen besonderen Platz in der Verkündigung Jesu einnehmen. Leider werden jedoch Millionen von ihnen in aller Welt ausgebeutet oder zu Opfern. En la síntesis en alemán se destaca justamente que, por desgracia, millones de niños en todo el mundo son explotados o se convierten en víctimas de abusos y del tráfico de drogas. Recuerdan también que el Papa ha dicho que a menudo parece que el individuo no puede hacer mucho al respecto, pero es necesario que los estados, que las instituciones combatan este mal.
Der Heilige Vater richtet jetzt einen kurzen Ahora el Gruß auf saludo del Italienisch Papa. an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che mediante il battesimo siamo tutti diventati figli di Dio. Rivolgiamoci dunque con rinnovata fiducia al Padre, sperando di Lui non saremo mai delusi. Liebe Brüder und Schwestern, so der Heilige Vater in seinem Queridos hermanos y hermanas, recordemos que por el bautismo nos hemos convertido en hijos de Dios. Dirijámonos pues al Padre Celestial con renovada confianza. Si podemos en Él, si ponemos en Él nuestra esperanza, no quedaremos defraudados. Y ahora escuchemos al lector en lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos reflexionando sobre los niños. Jesús en el Evangelio habla de la importancia de proteger, acoger y amar a los más pequeños. Sin embargo, hoy en el mundo millones de niños son obligados a convertirse en adultos antes de tiempo. Pensemos, por ejemplo, en los matrimonios forzados, en la prostitución, en la pornografía infantil. No olvidemos que cualquier tipo de abuso infantil es una violación de los mandamientos de Dios. Por eso es necesario despertar las conciencias, denunciar estos hechos atroces y constituir entre todos espacios seguros para que los menores puedan crecer sanos y felices. Cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿qué puedo hacer de manera concreta para cuidar y proteger a los niños y a las niñas que sufren y están en peligro de caer en redes de maltrato y de explotación? Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a... Son tantos, ¿eh? Pidamos a Jesús, por intercesión de los santos, que dedicaron su vida al servicio del más pequeño, que nos ayude a ser coherentes y valientes testigos del Evangelio. Que el Señor los bendiga y la Virgen los cuide. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado la síntesis que el Papa ha hecho de su catequesis en nuestro idioma. Además, le ha llamado la atención la cantidad de peregrinos, de fieles de América Latina, de España, de Estados Unidos, de aquellos de lengua española, esparcidos por todo el mundo, presentes en esta audiencia. De hecho, hay varios grupos de España, de México, de Honduras,
De España, la Escuela Real Monasterio de Santa Isabel de Barcelona, del Colegio Guadalimar del Jaén, un grupo de peregrinos de Palencia, de México, un grupo del movimiento SID, de Regnum Christi, de Honduras, la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Comayagüela, y también muchos peregrinos de Brasil, de San José dos Pinhais. 无论是作为个人还是群体，我们都蒙召采取具体的行动。比如， Vemos que hoy el aula Pablo VI está realmente bastante lleno, es decir, 我们也能效法德丽萨修女的榜 con 样， una capacidad de 7,000 personas, está 在安全 prácticamente 和爱的环境中走向人性的成熟， lleno. 使他们成为美好未来的希望。我们应尽自己的责任吗？ El saludo del Papa a los fieles chinos. 圣父教宗将用意大利语问候大家。 Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, auguro a voi e alle vostre famiglie di vivere nella concordia e nella serenità. A tutti la mia benedizione. El Papa en su saludo a los peregrinos y fieles chinos les ha dicho, queridos hermanos y hermanas, les deseo a ustedes y a sus familias armonía y paz. Y los bendigo a todos. 和睦相处，生活安宁。我降福大家。 Bien, ahora es el turno de la lengua portuguesa. Dejamos el audio internacional para aquellos amigos Santo Padre, de lengua portuguesa que siguen la señal de lengua española, ya sea de Estados Unidos o en las fronteras de Brasil, con algunos países latinoamericanos. seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Como na semana passada, também hoje falarei sobre as crianças, os seus direitos e os múltiplos maus tratos a que ainda estão sujeitas. Tais abusos não são apenas crime, mas graves violações dos mandamentos de Deus, que ama os mais pequeninos com toda a ternura do seu coração. Para os prevenir, é fundamental que se consolidem relações de confiança entre todos os que trabalham por lugares seguros onde as crianças possam crescer. Muitas vezes, na origem dos seus sofrimentos está a desigualdade social, que as empurra para o mundo das drogas, da prostituição, do trabalho precoce e do tráfico humano. Realidades que tocaram o coração de Santa Teresa de Calcutá. Possa o seu exemplo ter réplica na nossa vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese presenti all'odierna udienza. Come Gesù a Nazareth, tutti i bambini hanno diritto di crescere sereni e felici, lontani da ogni violenza e precarietà. Lavoriamo insieme affinché trovino nelle nostre società luoghi sicuri adatti al loro sviluppo. La Madonna e San Giuseppe vi custodiscano. Eis a tradução das suas palavras.
Saúdo os peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência de hoje. Como Jesus em Nazaré, todas as crianças têm o direito de crescer tranquilas e felizes, distantes de qualquer violência e precariedade. Trabalhemos em conjunto para que, nas nossas sociedades, encontrem lugares seguros e adequados ao seu desenvolvimento. Que Nossa Senhora e São José vos protejam. Bueno, vemos ahora en las pantallas para aquellos amigos que nos siguen a través de la radio, banderas en ese momento de Brasil, también hemos visto banderas de México. Bastantes fieles y peregrinos provenientes de América Latina hoy en la audiencia. En este momento escuchamos la síntesis de la catequesis del Santo Padre en árabe. Como siempre, este saludo al Santo Padre de parte de los fieles y peregrinos presentes en la audiencia y también el anuncio de cómo se concluirá la audiencia con el rezo del Padre Nuestro en latín. اختتم قداسة البابا اليوم سلسلة دروس التعليم المسيحي في موضوع الأطفال وقال La síntesis en árabe comienza fundamentalmente con las palabras más fuertes del Santo Padre con respecto a los niños. Los menores son obligados a trabajar y muchos son víctimas de la trata con fines de prostitución, pornografía, matrimonio forzado, pero el Santo Padre en particular habló de un niño, de Loan Danilo Peña, de 5 años, que desapareció el año pasado, el 13 de junio, en Corrientes, en Argentina, en una zona rural a pocos metros de la casa de su abuela. Y el Papa dijo, y en cierto modo denunció, que este caso fue muy sonado en Argentina y a pesar de que el niño Loan nunca ha sido encontrado, se presume que fue usado para el tráfico de órganos a niños que les sustraen los órganos. Muchos de ellos quedan con una cicatriz, otros mueren. Saluto i fedeli di lingua araba. Il cristiano è chiamato a prendersi cura dei più piccoli, a dar loro una vita serena e libera da ogni forma di sfruttamento. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. En su saludo a los fieles de lengua árabe, el Papa ha dicho que el cristiano está llamado a cuidar de los niños y darles una vida pacífica y tranquila, libre de cualquier forma de explotación. Que el Señor los bendiga a todos y proteja de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości Escuchamos ahora el saludo al Santo Padre por parte de la lectora en lengua polaca. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Bueno, recordamos como lo hace cada uno de los lectores, que al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y que además impartirá la bendición apostólica
de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. En la síntesis en polaco se destaca que los niños deberían estar protegidos y, sin embargo, cientos de millones de menores en todo el mundo son obligados a trabajar. Los niños son esclavos. Esta es una de las afirmaciones del Papa en su catequesis y nuevamente fue a una experiencia que tiene que ver, ¿no?, con la vida en América Latina. El Papa explicó que en la cosecha de los arándanos en algunas regiones de América Latina, del Suramérica, se usa muchísimo el trabajo infantil, porque para esta cosecha es necesario tener manos tiernas. Un saluto ai polacchi. Ringrazio i piccoli cantori missionari che in questi giorni cantano brani natalizi passando di casa in casa per raccogliere fondi per i bambini poveri dei paesi di missione. Cantano bene e chiedono bene. Complimenti. E con questo impegno molti vostri coetanei anche nei paesi in guerra hanno la possibilità di avere un pasto, istruzione e assistenza medica. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam Polaków. Numerosísimos los fieles y peregrinos polacos presentes hoy. A ellos el Papa le dio gracias, especialmente a los pequeños cantores de villancicos misioneros que en estos días recorren casas para recoger ayuda para los niños pobres de los países de misión. El Papa les ha dicho gracias a este compromiso. Muchos de sus coetáneos también en países devastados por la guerra tienen la posibilidad así de recibir una comida, educación y asistencia médica. Los bendigo de corazón. Ya hemos llegado prácticamente al final de la audiencia general. Escucharemos el saludo del Santo Padre en italiano, bueno, dirigido especialmente a los fieles italianos. Che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Adesso assistiamo a una piccola esibizione del circo Ronnie Roller. Bueno, en cambio, ha sido más bien presentado el circo Ronnie Roll antes de los saludos del Papa en italiano a los peregrinos italianos, a los fieles italianos. Para aquellos que nos siguen a través de la radio, vemos en escena a varios personajes que están haciendo actuaciones de malabarismo, disfrazados de payasos, en fin, imágenes de un circo. Pero ellos, en cierto modo, han querido hacer participar también al Santo Padre
de este juego de malabarismo. Guarda il bambino. Al papá le ha llamado la atención también que en este circo participan niños. Y justamente comentó, mira, a los niños que son realmente hermosos en sus actuaciones y en su participación, ¿no? En este mundo tan particular que generalmente en esta época se presentan ante el Santo Padre de visita. La semana pasada también estuvieron presentes otros grupos, un circo africano. Vienen con este espectáculo, podemos decir que es una manera también de acompañar estas palabras del Santo Padre, especialmente dedicada a los niños. Los niños deben hacer esto, deben estudiar, deben jugar, deben hacer crecer su imaginación, su fantasía. En cambio, como él mismo lo ha dicho, millones de ellos son explotados de las maneras más terribles. Como él mismo dijo en su catequesis, un solo caso de un niño abusado es ya demasiado. Vemos también que hay un perrito que está haciendo sus actuaciones. Como decía, en la misma oración propuesta por el Santo Padre, una oración de Santa Teresa de Calcuta, se habla justamente de eso, de lo que los niños quieren, de lo que necesitan. Les leo la oración. Pido un lugar seguro donde pueda jugar. Pido una sonrisa de quien sabe amar. Pido el derecho a ser un niño, a ser esperanza de un mundo mejor. Pido poder crecer como persona. ¿Puedo contar contigo? Y bien, el Santo Padre recibe este tipo de actuaciones realmente con un gran humor, incluso ha participado en uno de los actos lanzando la pelota al perrito que la ha tomado al aire y que ahora juega con un aro. Papa en su catequesis decía que es necesario despertar las conciencias
practicar la cercanía, la solidaridad concreta con los niños y jóvenes, sobre todo con aquellos abusados, y también crear confianza entre quienes se comprometen a ofrecerles oportunidades y lugares seguros, serenos, alegres, donde crecer. De allí la importancia, ¿no?, de este tipo de eventos, de actuaciones, de jocosidad, de alegría, que en estas dos últimas audiencias han acompañado la catequesis del Papa dedicada a los más amados por el Padre, a los niños. Bien, ya se despiden los miembros de este circo y escucharemos las palabras del Santo Padre a los italianos. Sin embargo, vemos también a una madre que se acerca con sus dos niñitos, los bebés, a quienes el Papa les ofrece un caramelo. Loro sono i padroni. Ellos son los patrones, los dueños. Una frana ha travolto diverse abitazioni nell'area mineraria. El Papa está denunciando un devastante terremoto en Myanmar que ha provocado muchos desaparecidos y muchos daños en Myanmar. Y el Papa manifiesta su cercanía a todas aquellas personas víctimas de esta desgracia. Pide que no falte a estos hermanos y hermanas el sostén y la solidaridad de la comunidad internacional. Rivolgo un cordial benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a los fieles de la diócesis de Acque Terme, a la comunidad Magnificat Dominum y de la parroquia de Lungavilla. Saludo con afecto a los alumnos y profesores de la Escuela Parroquial Católica Instituto Highlands de Roma. Fate chiasso voi. Ay, hacen escándalo ustedes, les dice el Papa. E non dimentichiamo la martoriata ucraina. Y no olvidemos a la martirizada Ucrania, a Myanmar, a Palestina, a Israel y a tantos países que están en guerra. Oremos por la paz. El Papa pide también para que los fabricantes de armas tengan compasión en sus corazones, porque son estas armas las que ayudan a matar. También nuevamente agradece al circo, que regresará también para el final de la audiencia. El circo es un trabajo humano, un trabajo difícil y que necesita de mucho esfuerzo. Así que el Papa ha pedido que cuando regresen al final de la audiencia
los saluden con muchos aplausos. El Papa les ha dado a todos su bendición. Los animó también a testimoniar con generosidad la fe en Cristo. Sanctificetur nomen tuum, aveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Bien, con la bendición apostólica del Santo Padre concluye esta audiencia general en este 15 de enero de 2025, nuevamente dedicado en su catequesis a los niños, dedicado a los niños, sobre todo aquellos que más sufren. El Papa no solo ha denunciado este mal que aflige a millones de niños, sino que también ha dado gracias a todos aquellos que no miran hacia otro lado cuando ven a niños obligados a convertirse en adultos demasiado pronto. El Papa recordó sobre todo las palabras de Jesús: todo lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Bien, con estas palabras del Santo Padre, con estas palabras tomadas del Evangelio, nos despedimos. Gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado. Muchas gracias a las emisoras de radio y televisión que nos han retransmitido como siempre, y a todos aquellos que nos han seguido a través de nuestro portal de Vatican News, a través de nuestras redes en Facebook Live y YouTube. Un saludo particular y especial de toda la redacción en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Que tengan un feliz día. Gracias a todos. De quien les habla, Alina Tufani Díaz. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.